Una senadora se graba cocinando tacos de suadero en su jardín. Parece una escena cotidiana de esas que los políticos publican para conectar con el pueblo, pero algo brilla en sus pies. Las sandalias que porta valen más de 20,000 pesos. Son Hermès, marca francesa de lujo, lo que comenzó como una discusión sobre calzado menor revelando algo mucho más grave, un crédito hipotecario por 330 millones de pesos que la senadora jamás ha explicado. Bienvenidos a la historia de Cecia de León, la senadora de Morena por Chiapas, que prometió austeridad, pero vive en la opulencia. Esta es la historia de cómo un video casero destapó uno de los patrimonios más inexplicables del Congreso mexicano. Sacil Dorailú de León Villar nació el 8 de noviembre de 1982 en Chiapas. Su carrera política comenzó en 2011, no en Morena, sino en el Partido Verde Ecologista de México, el PVM. Fue durante el gobierno de Manuel Velasco Coello en Chiapas, entre 2012 y 2018, cuando Sacil de León construyó su poder político. Fue diputada local en 2013. Después ocupó el cargo de secretaria para el desarrollo y empoderamiento de las mujeres del gobierno de Chiapas entre 2013 y 2015. Ahí comenzaron las primeras acusaciones. Durante esos años, Chiapas vivía una paradoja brutal. El Estado recibía miles de millones de pesos en recursos federales para combatir la pobreza extrema, pero la desigualdad seguía creciendo, mientras familias indígenas en los altos de Chiapas sobrevivían sin agua potable ni electricidad. Los funcionarios del gobierno estatal mostraban un nivel de vida incompatible con sus salarios públicos. En 2015 llegó a la Cámara de Diputados Federal por el Distrito 6 de Chiapas. Para 2017, cuando era delegada en la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en Chiapas, Sacil declaró ser propietaria de 2 casas, una de ellas adquirida al contado en 2012, otra en 2006 mediante un crédito. En su momento nadie cuestionó esas propiedades. Nadie preguntó de dónde sacó el dinero una funcionaria pública para comprar una casa al contado. El país estaba distraído con otros escándalos. La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto acaparaba los titulares y mientras tanto en el Congreso decenas de funcionarios acumulaban riquezas inexplicables sin que nadie les pidiera cuentas. Sacil de León era solo una más en esa larga lista de políticos que enriquecían mientras juraban servir al pueblo. Llegó al Senado en 2018, pero no con Morena. Sacil de León llegó con el Partido Encuentro Social, el PES, un partido evangélico que después perdió su registro en 2021. Entonces hizo lo que muchos políticos hacen cuando su barco se hunde. Cambió de partido. En 2023 se unió a Morena, el partido que se dice defensor de la austeridad republicana, el partido que prometió que en México ya no habría una élite política corrupta, el partido del pueblo. La transición fue fácil, demasiado fácil. En Morena aceptaron a Sacil sin cuestionamientos. No le pidieron explicaciones sobre su pasado, no investigaron sus propiedades, no auditaron su patrimonio, la recibieron con los brazos abiertos porque necesitaban senadores para mantener su mayoría. Sacil encontró en Morena el refugio perfecto, un partido con poder absoluto, sin oposición real y con un discurso de superioridad moral que la blindaba de cualquier crítica. Sacil de León logró la reelección y hoy representa a Chiapas en el Senado. Chiapas, uno de los estados más pobres de México, Chiapas, donde millones de personas sobreviven con menos de 100 pesos al día. Chiapas, donde niños indígenas caminan horas para llegar a escuelas sin pizarrones ni libros. Chiapas, donde madres de familia tienen que elegir entre comprar tortillas o medicinas para sus hijos, y ella es su representante. Pero Sacil de León no vive como la gente de Chiapas. No conoce esa realidad, nunca la ha vivido. Vive muy diferente. Vive en un mundo de lujo que la mayoría de los chiapanecos ni siquiera puede imaginar. El escándalo comenzó el 21 de diciembre de 2025. Sacil de León publicó un video en su cuenta de Instagram. En las imágenes aparece cocinando tacos de suadero en un jardín durante una convivencia familiar. Acompañó el video con un fragmento de la canción Mañana será bonito de Karol G. El mensaje era claro: miren, soy como ustedes, cocino en casa, disfruto con mi familia.
Era el tipo de contenido que los políticos publican constantemente para construir su imagen. Pero esta vez algo salió mal. Los periodistas notaron algo. En el video se veían claramente sus pies y lo que portaba en ellos no eran unas sandalias cualquiera. Eran sandalias que costaban más de lo que una familia chiapaneca promedio gana en 3 meses. El medio Latinus fue el primero en identificarlas. Se trataba de un modelo Chipre de la marca francesa Hermès. En el sitio oficial de la firma el precio de esas sandalias es de 20,700 pesos. Hermès las describe como un diseño inspirado en la isla de Chipre, asociada en la mitología con la eterna juventud. Sandalias de lujo para cocinar tacos. La ironía era brutal. La senadora reaccionó rápido. El 22 de diciembre publicó un video donde mostraba las sandalias y negaba que fueran Hermès. Son sandalias hechas por artesanos de la piel de León, Guanajuato, dijo. Un momento de alegría en familia no debe ser distorsionado por malas intenciones. El video fue directo, defensivo, pero el daño ya estaba hecho. Internet explotó y entonces los periodistas comenzaron a investigar más a fondo. Jorge García Orozco, periodista de investigación de MBS, publicó el 23 de diciembre una imagen devastadora. En la foto se ve a Sacil de León comiendo tacos, pero lo que llamó la atención fueron sus manos. En su mano izquierda porta varios anillos. García Orozco identificó las marcas Tiffany y Cartier. Un anillo Tiffany valuado en más de 64,000 pesos, otro anillo Cartier con diamantes de aproximadamente 60,000 pesos. También portaba una pulsera de la marca Van Cleef valuada en más de 300,000 pesos. En total, más de 300,000 pesos en joyería en una sola mano. La opulencia disfrazada de pueblo en una imagen poética, escribió García Orozco. La ironía era brutal. Una senadora del Partido de la Austeridad come tacos con joyas que cuestan más que una casa en provincia, pero no era la primera vez. En septiembre de 2025, durante el Congreso Nacional de Morena, donde Andy López Beltrán fue designado secretario de organización, Sacil de León apareció en fotografías portando 3 pulseras de la marca Van Cleef Arpels. El valor conjunto de esas pulseras fue estimado en 337,000 pesos. Joyería de élite en un partido que se dice del pueblo, y había más. La senadora ha sido fotografiada en múltiples ocasiones, usando prendas y accesorios de marcas como Louis Vuitton, Gucci y Cartier, relojes de lujo, bolsas de diseñador, un estilo de vida que no coincide en absoluto con el salario de una senadora. Su dieta oficial es de aproximadamente 131,000 pesos mensuales. Con apoyos extras que no se reportan oficialmente, se estima que los legisladores pueden llegar a embolsarse entre 300 y 400,000 pesos al mes, pero incluso con esa cantidad que ya de por sí triplica el salario de la mayoría, contradice el discurso de austeridad. Las cuentas no cuadraban. ¿Cómo puede una senadora permitirse joyas de más de 1 millón de pesos? ¿Y cómo puede comprarse pulseras que cuestan 337,000 pesos cada una? ¿De dónde sale ese dinero? La pregunta quedaba flotando en el aire, esperando una respuesta que nunca llegó. Mientras Internet discutía sobre las sandalias, Jorge García Orozco hizo lo que cualquier buen periodista debe hacer. Revisó las declaraciones patrimoniales. En México, los servidores públicos están obligados por ley a presentar una declaración patrimonial donde reportan sus bienes, ingresos y deudas. Esos documentos son públicos y en la declaración patrimonial de Sacil de León para 2025, García Orozco encontró algo extraordinario. La senadora declaró propiedades, no tiene bienes inmuebles, no tiene vehículos, declaró vivir en una casa prestada en comodato. Tampoco reportó bienes muebles de valor, ni las joyas Tiffany, ni los anillos Cartier, ni las pulseras Van Cleef Arpels aparecen en su declaración. Según el documento oficial, Sacil de León es una mujer sin propiedades ni posesiones de valor, una senadora que viste de diseñador,
pero que en papel no tiene nada. Una contradicción tan evidente que resultaba casi ofensiva, pero la ley obliga a los servidores públicos a reportar cualquier bien mueble evaluado en más de 15,000 pesos. Sus joyas superan esa cantidad por cientos de miles de pesos y sin embargo no aparecen. Es una omisión. Y omitir información en una declaración patrimonial es un delito administrativo que puede derivar en sanciones e incluso en inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero hay una línea en su declaración que lo cambia todo. En la sección de adeudos, Sacil de León reporta un crédito hipotecario por 330 millones de pesos. 330 millones. Fue adquirido el 30 de noviembre de 2020, cuando ya era senadora de la República en su primer periodo. El documento no especifica la institución bancaria que otorgó el crédito, no menciona los metros cuadrados de la propiedad, no indica la ubicación, no proporciona el RFC de la transmisión de la propiedad. Solo dice, crédito hipotecario, 330 millones de pesos. Para poner esa cifra en perspectiva, la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, el escándalo que sacudió su sexenio, costó 56 millones de pesos. El crédito de Sacil de León es 6 veces más grande que la Casa Blanca. Es más dinero del que la mayoría de los mexicanos verá en toda su vida, multiplicado por 1, 0, 0, 0. Las matemáticas son brutales. Según la investigación de MBS, si de León dedicara todo su salario anual como senadora, aproximadamente 581,000 pesos al año, a pagar ese crédito sin gastar un solo peso en comida, transporte o cualquier otra cosa, tardaría 127 años en liquidar la deuda. 127 años más de lo que vive una persona. Es una cifra tan absurda que resulta imposible de justificar. Nadie puede pagar un crédito así con un salario de servidor público. Matemáticamente es imposible. Y eso asumiendo que destinara el 100% de su salario al pago, algo que obviamente nadie puede hacer porque necesitas dinero para vivir. Pero hay más. Un crédito de 330 millones de pesos genera una mensualidad de aproximadamente 4 o 5 millones de pesos al mes, dependiendo de la tasa de interés. Para que un banco otorgue un crédito de esa magnitud, el solicitante necesita demostrar ingresos mensuales de alrededor de 15,000,000 de pesos. Sacil de León gana oficialmente 130 y 1,000 mensuales. Incluso con los apoyos extras no reportados estaríamos hablando de unos 400,000 pesos al mes. Las cifras no tienen sentido. Ningún banco en México otorgaría un crédito de 330 millones de pesos a alguien con esos ingresos. Es financieramente imposible. Los bancos tienen reglas estrictas, evalúan la capacidad de pago, revisan historial crediticio, piden garantías y nadie, absolutamente nadie, aprueba un crédito donde las mensualidades son 10 veces superiores a los ingresos del solicitante. Es un escenario que no existe en el sistema financiero formal. Y entonces surge la pregunta que nadie ha respondido: ¿de dónde salió ese crédito? ¿Qué banco lo otorgó? ¿Para qué propiedad? ¿Dónde está esa propiedad? ¿Cómo pagó? ¿Cómo piensa pagar las mensualidades? Sacil de León no ha dado ninguna explicación. Después de que la investigación de MBS salió a la luz el 23 de diciembre de 2025, los medios de comunicación comenzaron a pedir explicaciones. TV Azteca Latinos, En Vivo Noticias y decenas de medios digitales reportaron el caso. Las redes sociales explotaron con comentarios de indignación, pero Sacil de León guardó silencio. Su única respuesta fue un video en Instagram sobre las sandalias, donde aseguró que eran de artesanos mexicanos y que todo era una campaña de difamación en su contra. Nunca mencionó el crédito de 330 millones de pesos. No dio ninguna conferencia de prensa, no ofreció documentos, no mostró estados de cuenta, no nombró al banco, no explicó para qué necesitaba un crédito de esa magnitud, simplemente ignoró y siguió con su agenda legislativa como si nada hubiera pasado. Las autoridades tampoco actuaron. La Secretaría de la Función Pública
encargada de vigilar que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones, no emitió ningún comunicado, no abrió ninguna investigación. La Auditoría Superior de la Federación, que revisa el gasto público, no se pronunció. El Senado de la República, donde Sacil de León tiene un escaño, tampoco tomó medidas. No hubo una comisión de investigación, ni llamados a comparecer, ni sanciones. Morena, el partido de Sacil de León, también guardó silencio. Ningún dirigente salió a exigir explicaciones. Ningún líder morenista se deslindó de ella en un partido que construyó su identidad sobre la promesa de acabar con la corrupción y la austeridad republicana. Nadie pidió cuentas a una senadora con un patrimonio inexplicable. Jorge García Orozco, el periodista que destapó el caso, fue entrevistado en múltiples medios. En una entrevista con José Cárdenas el 24 de diciembre, García Orozco explicó: «Puede haber dos explicaciones, que le hayan llenado mal la declaración y que realmente sea un crédito de 36 millones de pesos, que igual es un dineral, o dos, que realmente sea un crédito de 330 millones y ella tendrá que salir a dar las explicaciones de dónde está esta propiedad, cómo la adquirió, porque es una riqueza a toda luz inexplicable». García Orozco también señaló que la declaración patrimonial de 2017, cuando Sacil era delegada de Prospera, ella reportó ser dueña de dos casas, una adquirida en 2006 y otra en 2012, pero en su declaración actual esas propiedades ya no aparecen. No hay explicación de qué pasó con ellas. ¿Las vendió? ¿A quién? ¿Por cuánto? ¿Dónde está ese dinero? Nadie lo sabe. El periodista también recordó que Sacil de León tiene un historial de opacidad. En 2020, el medio Latinus documentó que Sacil, junto con su cuñado Cenicel Yumaltic, así como su cuñada Nancy López Ruiz, habrían utilizado la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres de Chiapas para adjudicarse un contrato de 80 millones de pesos. El caso nunca fue investigado a fondo. En 2022, Sacil de León viajó a Egipto supuestamente para participar en la COP27, la Conferencia sobre Cambio Climático. Viajó junto con otros senadores, entre ellos Giovanna Bañuelos y Raúl Paz. El Senado les pagó el boleto de avión, 113,396 cada uno, y les dio viáticos de 46,478 pesos. Pero cuando el medio Reforma investigó, descubrió que ninguno de los tres estuvo en la COP27. No estaban acreditados, nunca participaron. Cuando se descubrió el engaño, el Senado los obligó a devolver el dinero, pero no hubo sanciones mayores. Y ahora, con un crédito de 330 millones de pesos sin explicación, Sacil de León simplemente sigue en su cargo, sigue cobrando sus salarios y votando leyes. Sigue representando a Chiapas y las autoridades siguen sin actuar. La reacción en redes sociales fue inmediata y furiosa. Sacil de León se convirtió en tendencia nacional. Miles de usuarios expresaron su indignación. 127 años de salario para pagar un crédito y dice que representa al pueblo. Escribió un usuario: en Chiapas hay gente que no tiene para comer y su senadora trae joyas de millones, comentó otro. El cinismo de Morena no tiene límites, fue una frase repetida cientos de veces. Los memes no se hicieron esperar. Circularon imágenes de Sacil de León con sus anillos, comparándola con las familias chiapanecas en situación de pobreza extrema. Otros usuarios crearon calculadoras para mostrar cuántos años le tomaría a un mexicano promedio ganar 330 millones de pesos. La respuesta: más de 600 años con el salario mínimo actual. Pero más allá de la burla y la indignación, lo que el caso de Sacil de León reveló fue algo más profundo: la ruptura total entre el discurso y la realidad en Morena. Andrés Manuel López Obrador construyó su movimiento político sobre una promesa central: austeridad republicana. No más lujos, no más dispendios, no más políticos viviendo como reyes mientras el pueblo sufre. Fue un mensaje poderoso que le dio la victoria en 2018 y consolidó su poder durante 6 años. Pero ahora que López Obrador dejó la presidencia en octubre de 2025,
Sus seguidores en el poder se han destapado. Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, fue exhibido comprando una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán. Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena y expresidente de la Cámara de Diputados, junto con su esposa Diancarina Barreras, conocida como Dato Protegido, fueron expuestos por Jorge García Orozco por tener joyas, ropa y accesorios valuados en más de 4 millones de pesos que no aparecen en sus declaraciones patrimoniales. Andy López Beltrán, hijo de AMLO, fue fotografiado viviendo en una mansión en Austin, Texas. José Ramón López Obrador, hermano del expresidente, declaró poseer 13 ranchos de ganado valuados en más de 69 millones de pesos, 8 de ellos comprados durante el sexenio de su hermano. La lista sigue y sigue. Es una traición al discurso, dijo en una entrevista radiofónica el analista político Carlos Loret de Mola. Durante 6 años nos dijeron que eran diferentes, que eran honestos, que no como el PRIAN. Y resulta que son exactamente iguales o peores, porque además se sienten con la superioridad moral de no tener que explicar nada. Jorge García Orozco, el periodista que ha dedicado años a investigar el patrimonio de políticos morenistas, fue entrevistado por The New York Times en septiembre de 2025. El periódico estadounidense lo llamó el policía de la moda, por sus reportajes sobre los lujos de la élite política mexicana. En esa entrevista García Orozco explicó: lo que estamos viendo es una clase política que se cree con el derecho de no dar explicaciones. Ya no hay oposición fuerte, ya no hay contrapesos, y entonces pues se desatraparon. Presumen su riqueza sin pudor porque saben que no va a pasar nada. Y tiene razón, no ha pasado nada, Sacil de León sigue siendo senadora. Su declaración patrimonial sigue sin ser investigada. El crédito de 330 millones de pesos sigue sin explicación, y ella sigue subiendo videos a Instagram presumiendo su vida, sabiendo que es intocable. Para los ciudadanos de Chiapas el mensaje es claro. Su representante en el Senado no los representa a ellos, representa una élite política que vive en un mundo completamente diferente. Chiapas es el estado con mayor pobreza en México. Según el Coneval, el 67% de la población chiapaneca vive en situación de pobreza. Más de 3 millones de personas, muchos de ellos indígenas, sobreviven con menos de 50 pesos al día. Y su senadora tiene un crédito hipotecario de 330 millones de pesos que no puede explicar. El caso de Sacil de León no es solo un escándalo más, es un símbolo. Es la prueba de que el cambio prometido en 2018 nunca llegó, que la cuarta transformación, como la llamó López Obrador, fue solo un cambio de siglas, que los políticos de Morena son tan corruptos, tan cínicos y tan desconectados del pueblo como los del PRI y el PAN que tanto criticaron. Y lo más grave, que en México en 2025 un servidor público puede tener un patrimonio completamente inexplicable, puede negarse a dar cuentas y no pasa absolutamente nada. Las instituciones no funcionan, los contrapesos no existen, la impunidad es total. Ella lo sabe, por eso sigue cocinando tacos con sandalias de lujo, luciendo anillos de millones de pesos y declarando créditos fantasma de 330 millones. Porque puede, porque nadie la va a detener. Porque en el México de hoy, si tienes el poder político correcto, eres intocable. Y mientras tanto, en Chiapas, millones de personas siguen esperando que alguien los represente, alguien que de verdad entienda su realidad, alguien que no los traicione, pero esa persona no es Sacil de León, nunca lo fue. Y con su crédito fantasma de 330 millones de pesos, ha dejado muy claro que nunca lo será.